Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Qué grande bendición poder encontrarnos hoy domingo para estudiar de la palabra de Dios. Gracias por los hermanos que nos puedan seguir desde sus casas, ahí en su celular y en sus computadoras, porque es una bendición, mi hermano, poder estar escuchando, si no estamos en el templo, poder escuchar ahí en nuestro celular de la palabra de Dios. Para nuestro estudio número 25 es el estudio de hoy de nuestra escuela dominical. Se titula Dirigentes calificados para una iglesia. ¿Cómo deben de ser nuestros dirigentes para nuestra iglesia, mi hermano? Para nuestra iglesia Manuel y para la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Cómo deben de ser esos dirigentes con cierta calificación? ¿Sí? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza hoy un mensaje especial para un lugar especial, ¿sí? Vamos a ver que en este estudio cómo estaba confundiendo la palabra del Señor, ¿sí? El mensaje que hoy decide mandar el apóstol Pablo utilizó a Tito. Tito fue un hijo, por así llamarlo, un amigo, un colaborador o un hermano también, que Pablo utiliza, al igual que Timoteo, para llevar un mensaje en especial a un lugar, a cierto lugar. Y en este estudio de hoy utiliza a Tito, una persona que era griego, era de padres griegos, ¿sí? Pero era incircunciso, ¿sí? Era gentil. Entonces, ahí Tito, de padres griegos, pues Pablo ya lo había utilizado con él en varios viajes, ¿sí? Podemos ver en Gálatas 2:1, si puede ir ahí a su Biblia, al libro, a la carta de Gálatas. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces ahí es una mención del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? Otra mención es en segunda de los Corintios, capítulo 8, versículos 23. 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Dios. Imagínese, hermano, que usted y yo, alguien más pudiera decir: ese hermano es para gloria de Dios. Ha de ser algo muy bonito, mi hermano, algo de mucha edificación. Dice: para y gloria de Dios, hermano. Y yo le quiero preguntar el día de hoy: ¿usted es para gloria de Dios en todo el aspecto que lleva? Porque a veces servimos en las iglesias, en nuestra iglesia, hacemos una labor, estamos en un ministerio, pero realmente somos para gloria de Dios. Bueno, eso solamente Dios lo sabe y usted, mi hermano, ¿sí? Entonces, ahí hace mención Pablo de Tito, que ya estaba con él trabajando en varias cuestiones, en varias encomiendas y acompañándolo en varios viajes que Pablo hizo, ¿sí? Entonces, este mensaje que utiliza Pablo hacia Tito era de llevar un mensaje a Creta. ¿Dónde era Creta? ¿Dónde estaba Creta? Creta era una isla del mar Mediterráneo, ¿sí? Al sureste de Grecia, ¿sí? Entonces estaba entre, si puede ir a un mapa ahí en su Biblia, estaba entre Egipto y Grecia, ahí en medio estaba. Entonces, Creta era un lugar que servía de trampolín para ir a varios lugares, ¿sí? Entonces, como era un lugar muy concurrido, que tenían que pasar por ahí, pues había muchas clases de personas, muchas clases también de enseñanzas y filosofías, ¿sí? Entonces, ahí en Creta, ¿sí? La gente decía, y la historia dice, que ahí nació el dios Zeus, un dios de la mitología griega, y decían ellos que ahí había nacido Zeus. Entonces, pues la gente de ahí tiene un alto valor que ellos mencionan, que tienen un alto valor de sí mismos, ¿sí? Entonces ya vamos añadiendo otro dato. La cultura en Creta era conocida por todo el mundo, y una palabra griega para Creta era cretizo,
Cretizo. Vamos a ver más adelante de esta palabra qué definición podemos sacar. Entonces, una palabra griega para cretense era cretizo. Era un lugar, mi hermano, donde había pues mucha inseguridad. La gente era poco confiable y había mucha corrupción. El mensaje y el propósito especial de esta carta que manda a Tito para que vaya a este lugar, número 1 era instruirlos sobre cómo organizar mejor la iglesia en Creta. Entonces esto es una señal también para nosotros, mis hermanos, para cómo podemos elegir nuestros dirigentes. Repito, el número 1, instruirlos sobre cómo organizar mejor la iglesia en Creta, ¿sí? Y segundo, a defender a la iglesia de los falsos maestros, ¿sí? Quizá puede ser un problema que nos atañe el día de hoy, que las iglesias a veces quizá no eligen a los líderes, pero a veces pues por ahí hay una falla, ¿no? Y los falsos maestros que estaban enseñando la doctrina pero torcida y metiéndole otras vertientes, ¿sí? Entonces es algo que también podemos utilizar el estudio de hoy para nuestra iglesia, Manuel, mi hermano. ¿Cómo podemos elegir nuestros dirigentes? Y vaya que pues ya tuvimos la experiencia, pero sigamos adelante, mis hermanos. Entonces esos son los dos propósitos principales de la carta. Y llamó mi atención en este estudio que a pesar de que esta epístola a Tito es muy pequeña, utiliza solamente un solo estudio para enseñar sobre los 16 primeros versículos. Bien podíamos haber estudiado en este domingo toda la epístola, pero solamente el estudio nos indica los primeros 16 versículos. Y vamos a sacar mucho contenido de ahí, mis hermanos. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque tú nos das la vida y la salud, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios que tiene el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas y ayudas a cada iglesia, Señor, a escoger calificadamente nuestros líderes, Padre, nuestros dirigentes. Te pedimos por nuestra amada iglesia, Manuel, Señor, que siga llevando tu gloria, Señor, a todas las personas, tu mensaje. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia, a cada hermano, Señor, que esté escuchando este mensaje. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues Pablo le da un bosquejo. Le dice a Tito, mira, te voy a dar un mensaje, ¿sí? Te voy a dar un bosquejo de cómo debes de instruir a estas personas, de cómo debes redarguir, de cómo debes enseñar, ¿sí? Vamos a leer ahí en los primeros versículos. Primeramente, Pablo, como acostumbraba en sus cartas, siempre empezar con un saludo, ¿sí? Pero le hace un recordatorio, un pequeño recordatorio a Tito. Primero le saluda: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Entonces, ahí siempre el saludo de Pablo, siervo de Dios. ¿Quién es Pablo? Podemos ver que es un siervo de Dios y es un apóstol de Jesucristo. A pesar de que no fue de los primeros, de los 11 discípulos, de los 11 discípulos, 12 discípulos, aún así Pablo se considera un apóstol de Jesucristo, ¿sí? Y le dice, en la esperanza de la vida eterna. Usted y yo, hermano, tenemos esperanza, tenemos fe en la vida eterna, que es un hecho, algo seguro, mi hermano, la cual Dios, que no miente, es un atributo, está haciendo un atributo a Dios, no miente. Prometió antes del principio de los siglos, ¿sí? Entonces es una promesa, hermano. Aquí hay una promesa, un atributo y una promesa que Dios hace. Y debido a su tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, ¿sí? Entonces ese es un recordatorio que quizá Tito ya sabía, pero aún así en esta carta Pablo se lo externa a Tito. Qué grande, mi hermano, qué grande que podamos también nosotros saludar a un hermano y que nos señale y nos recuerde, hermano, vamos a ser salvos, ya somos salvos y que vamos a estar en la vida eterna por la esperanza y por la fe en Jesucristo, ¿sí? Y ya termina ahí en el versículo número 4, a Tito,
¿A quién va dirigida esta carta? A Tito, esta epístola, y dice: verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta es una forma completa, mi hermano, de saludar, una forma completa de llamar a Dios. ¿Y por qué estaba sirviendo Tito? Dice: por misericordia, por gracia en la fe, paz de Dios Padre y Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es algo que nos llena de paz a usted y a mí, mi hermano. Entonces, como le decía, Pablo le da requisitos ahí en el versículo número 5, requisitos de ancianos y obispos, requisitos de cómo deben de actuar ahí los hermanos en este lugar, ¿sí? En este lugar donde Tito es enviado, ¿sí? Para este tiempo, Tito fue escrito en el año 62 y 64. Esta carta que Pablo envía a Tito fue entre el año 62 y 64 después, ¿sí?, de Cristo. ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba ministrando una iglesia en Macedonia. En Macedonia, sí, pero desde la cárcel. Desde la cárcel, mi hermano. Imagínese, hermano, que usted pueda estar, no vamos a hacer la comparación, pero que usted estuviera organizando un evento, organizando un culto, organizando algo, mi hermano, desde la cárcel. Qué grande ministerio el del apóstol Pablo, mi hermano. Sí, entonces estaba encarcelado. Sí, entonces esta carta que Pablo envía a Tito es muy especial, mi hermano. Sí, ahí podemos ver como en el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el propósito de esta carta, ya lo habíamos mencionado. Dice establecer ancianos y corregir lo deficiente. Siempre va a haber algo que corregir, mi hermano. ¿Qué puede corregir el día de hoy? Usted y yo. ¿Qué podemos corregir? Usted solamente sabe qué podemos corregir, mi hermano. Entonces dice corregir. ¿Qué tenía que corregir? La manera de vestir, la manera de hablar, pues también quizá, pero lo más importante era la doctrina y las prácticas, ¿sí? Lo que estaba ocurriendo en Creta era que los judaizantes estaban metiendo la doctrina de Dios y todavía sus leyes, sus mandatos, sus creencias, ¿sí? Y estaban diciendo que todavía tenían que circuncidarse. Todavía tenían que circuncidarse para ser cristianos, para ser hijos de Dios, para hacer las prácticas que ellos hacían, ¿sí? Y estaban metiendo filosofías y enseñanzas griegas. Entonces dice que instalara ancianos, así como yo te mandé, y establecieses ancianos en cada ciudad. Usted y yo ya sabemos que aquí ancianos pues se refería a los hermanos de mayor experiencia, a los hermanos adultos, a los hermanos pues ya ancianos que ya sabían el camino, que ya sabían de la palabra de Dios y cómo debían de actuar. Entonces ahí corregir la doctrina y las prácticas e instalar a personas, a papá y a mamá que ya sabían la palabra de Dios y a poder enderezar cada enseñanza torcida que estaba aquí. Sí, en el versículo 6 dice el que fuera irreprensible. Ahí está la primera. Los líderes que iban a estar en las iglesias, en cada casa, que fuera irreprensible. Y usted y yo sabemos que irreprensible es intachable, ¿sí? No exento del pecado. Claro, todos podemos pecar, pero que fuera irreprensible e intachable, ¿sí? Marido de una sola mujer. Y podemos decir hoy en la actualidad, pues claro, ni modo que tenga otra esposa o me esté divorciando, casado. Ahorita pues es obviamente malo, se ve malo, pero en aquella época pues se acostumbraba, mi hermano, a hacer muchas cosas. Entonces ya desde ahí
Dios da el mensaje de que fuéramos maridos de una sola mujer, ¿sí? Y tenga hijos creyentes. No solamente creyentes, mi hermano, aquí también se refiere fieles. ¿Cómo deben de ser los hijos de un dirigente para una iglesia? Fiel. Si es fiel, obviamente es creyente, ¿sí? Y no rebelde, que no sea rebelde, mi hermano. Pues los dirigentes, el dirigente de una iglesia, los líderes, no debe de ser rebelde, mi hermano. Ni el dirigente, ni el niño, ni el joven, ni la hermana, ni la señorita debe de ser rebelde. Y a veces nosotros somos rebeldes, mi hermano, hacemos lo que nosotros queramos y no debe de ser así. Y aún cuando somos rebeldes, no cambiamos y seguimos así. Y eso pues a Dios no le agrada, mi hermano. En el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí está otra vez irreprensible. Y obispo se refiere aquí no a un título jerárquico, sino significaba un supervisor, un administrador. ¿Qué más dice el versículo 7? No soberbio. Hermano, usted y yo a veces somos soberbios, nos creamos un concepto de nosotros, sí, alto concepto que no debe de ser. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ese es como no debe de ser un dirigente de la iglesia, del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces no debe de ser codicioso, mi hermano. Ahí en el versículo 8 dice, sino hospedador. Ahora vamos a ver cómo debe de ser un dirigente. Debe de ser hospedador. Debe de ser hospedador, mi hermano. Hospitalario. ¿Ha hospedado alguna vez a alguien, mi hermano, que no sea su familia, un amigo, un hermano, un pastor, que no tenga dónde quedarse y que le diga, vente? Y ese es algo muy, muy bonito, mi hermano, porque usted está ofreciendo todo lo que tiene, ¿sí? Entonces, está ofreciendo su techo, un espacio, ¿sí? Entonces, usted lo abriga, lo cobija, le dice, ven a mi casa esta noche para que descanses. Ese es un sentimiento, mi hermano, hospitalario, ¿sí? Otra actitud buena que deben de ser los dirigentes, amante de lo bueno, que piensa y que busca lo mejor para el bienestar de otros. Sí, amante de lo bueno quiere decir que cómo debe de actuar cuando hay un conflicto, cómo debe de actuar para lo que mejor le conviene a la iglesia, a la congregación, a los hermanos. Otra actitud prudente. Es prudente, mi hermano, al igual que usted y yo tenemos que ser prudentes, sensible a los deseos y emociones del otro, ¿sí? Y los representa, ¿sí? A veces en un conflicto el mediador se pone de un lado o de otro y no debe de ser así, mi hermano. Tiene que ser prudente y saber actuar para cuando hay un conflicto o otra situación, ¿sí? Debe de ser prudente, ecuánime y debe de ser legal. Justo, otro atributo que debe de ser un dirigente justo. Trata a todos con imparcialidad, buscando el mayor bien de los participantes, ¿sí? Otra característica, santo, cuya vida sigue el ejemplo de Dios, quien es santo. Pues, santo, mi hermano, apartado de las cosas inmundas, apartado del pecado. Usted y yo, al igualmente, somos santos y debemos de ser santos, mis hermanos, apartados de lo impuro, de lo que no le agrada a Dios. Dueño de sí mismo, que siempre mantiene bajo control sus emociones y sus pensamientos. Estas actitudes exigen que los obreros de la iglesia sean personas bien equilibradas, física, mental y emocionalmente, mi hermano. Deben de ser de mucho control, dueños de sí mismos, ¿sí? Entonces ahí es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Dios quiere eso para nuestras vidas y eso para los dirigentes. Eso es lo que debemos de elegir nosotros y calificar a un dirigente, ¿sí? Entonces, ahí en los versículos 10, dice así: porque hay muchos contumaces. Y ya viene una recomendación que también hace Pablo a Tito: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, sí, los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras. Dice ahí, sigue diciendo el versículo 11: enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, mis hermanos, aquí se refiere a los hermanos de la iglesia, no los de afuera. Los de afuera no son, ni siquiera les importa tanto aquí adentro, pero más bien hermanos dentro de la iglesia, sí, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Había hermanos que de ahí de Creta, que solamente hablaban, daban un testimonio, daban un consejo, pero no lo vivían, y eran habladores, estaban llenos de vanidad y de engaño. Hermano, usted y yo debemos de tapar la boca de los hermanos que están llenos de vanidad, de engaño, que dicen una cosa pero no la viven. No debe de ser así, mi hermano. No debemos de permitir estas actitudes, estas acciones, estas cuestiones, ¿sí? Y al igualmente Tito se le recomienda hacer esto a los hermanos, a la gente en esta isla de Creta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Pablo cita aquí en este mensaje, en esta carta, en esta epístola, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Lo dice muy fuerte, mi hermano, es algo muy fuerte que dijo ahí el apóstol Pablo. Eso lo citó Epiménides, ¿sí? Un profeta cretense. Los cretenses siempre son mentirosos, bestias salvajes, perjudiciales, glotones desocupados, que no estaban haciendo nada, mi hermano, más que trastornar la verdad. Entonces ahí hace esta recomendación. Dice en el versículo 13: este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe. Vamos a ver en esta epístola cómo debe de ser tratado alguien así. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos nada más. No dice así, ¿verdad? Dice reprenderlos duramente. Hago mención también, mi hermano, que también a veces, ¿por qué nos cuesta a veces tanto reprender a alguien dentro de nuestra iglesia? Obviamente, ¿por qué a veces nos cuesta reprender a alguien? No, es que el hermano, si lo reprendo, se va a enojar y se va a ir de la iglesia. No, mejor solamente comenta que Dios le bendiga y que se porte bien. No, mi hermano. Vamos a ver más adelante qué recomendó también Pablo a Tito para estos hermanos. Reprenderlos duramente, pero para que sean sanos en la fe. No solamente, ya lo reprendí, lo exhorté, lo regañé, ándele. No, simplemente para que haya también una sanidad, mi hermano, en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos que abrazar al hermano con respeto, con actitud de reverencia, decirle: hermano, te equivocaste en esto y debes de ser sanado, ¿sí? No simplemente regañar y ya, mi hermano, reprender o exhortar. Teníamos que sanar la fe de este hermano. Tito tenía este trabajo, mi hermano. Vaya que era difícil, ¿sí? Dice el versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces ahí ese mensaje que sigue dando, como los de la circuncisión, probablemente personas judías o prosélitos que se habían convertido al cristianismo. Pero ¿cómo había sido su conversión, mi hermano, para seguir haciendo esto? Pero que deseaban continuar con los ritos y prácticas hebreas especialmente, con la exigencia de que todos los miembros de la iglesia fueran judíos y gentiles. Y esto sigue sucediendo hoy en día, mi hermano. ¿Cómo es la conversión de los hermanos? Que a veces sigue siendo del pasado, que a veces todavía acarrean cuestiones del pasado y las traen a sus vidas, a su vida diaria, a su vida espiritual. ¿Cómo es esa conversión que ellos hicieron? Solamente ellos saben, mi hermano. A ellos, Pablo dice, a ellos es preciso tapar la boca. Sin duda es una manera de expresar que no se les debe de permitir ni hablar, mi hermano. Hay hermanos que mejor le decimos, hermano, no diga nada, por favor. Si va a hablar estas cuestiones y no las vive y no las siente, no, mi hermano, mejor quédese callado. Es lo que recomienda, mi hermano. Es un mensaje duro, claro que sí. Entonces, es el mensaje que sigue en estos versículos, mis hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? Y ahí me voy a detener un poco. Dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? Entonces, no debe de pasar eso, porque hablan lo que no viven y viven de manera equivocada, de manera errónea. Entonces, ese es el mensaje que sigue dando. En la aplicación de nuestro estudio, la iglesia necesita obreros calificados para cumplir con su misión en el mundo, ¿sí? Nuestra iglesia necesita obreros calificados, mis hermanos. ¿Por qué? Usted y yo podemos decir, no, esto está... Quizá sí hay hermanos, claro que hay, con todas estas especificaciones para cumplir una misión que Dios tiene. Y podemos decir, usted y yo, está difícil cumplir todo esto, pero se trata, mi hermano, de algo grande, de que vamos a servir al Dios magnífico, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que un dirigente tiene que ser así, mi hermano. Tiene que ser así, y no tiene que tener las actitudes que ya vimos. Todos los obreros de la iglesia y miembros deben preocuparse por guiar a sus familias, a ser genuinos ejemplos y cristianos. Si no es dirigente, usted y yo, mi hermano, en su casa sí es dirigente. Si aquí quizá ahorita no está trabajando en un ministerio, pero ayuda a otro hermano a hacer algo, o en su casa, que somos nosotros hombres, que somos la cabeza del hogar, tenemos que dirigir bien, mi hermano. Y toda esta lista que Pablo da a Tito, tenemos que añadirla a nosotros también. Tenemos que guiarnos también con esto, ¿sí? Cuando estamos en la iglesia, tenemos que ver y calificar a quién va a ser el líder, a quién va a ser el dirigente. Pero también nosotros tenemos que añadirnos a esa lista, mi hermano. Y más en nuestro hogar, empezando de nuestro hogar, mi hermano. Si usted quiere ver un líder en acción, si usted quiere ver un buen líder, vaya a su casa. Vaya a su casa a ver cómo es. Tenemos que estar alertas al surgimiento de los falsos maestros. A veces decimos, no, pues es fácil identificar a un falso maestro, a un falso líder. Veamos qué dice y ya. No, quizá dice la mera verdad. Habla de la Biblia y está en la iglesia, en las actividades, pero sus actitudes no son las correctas. A veces vemos cómo se dirigen en sus hogares, cómo trata a su esposa, cómo se la lleva con sus hijos, ¿sí? Entonces vimos también en un ejemplo que los hijos tienen que ser también fieles, tienen que ser creyentes, tienen que ser obedientes a la voz de Dios, en cada hogar, en cada iglesia. Cuando una empresa emplea a alguien, primero elabora un perfil para comparar las cualidades o requisitos que debe tener la persona
quien va a llenar la posición indispensable. Imagínense que usted es dueño de una empresa y quiere a los mejores gerentes, a los mejores administradores, a los mejores ingenieros, a los mejores técnicos, lo que usted prefiera, mi hermano. Va a ser un perfil, esto, y sobre eso va a basar a todos los que van a participar. No va a elegir mira, falla en esto, pero dale chance. Ok, no, mi hermano, usted va a escoger al mejor. Usted va a escoger al que mejor se adecue para ese perfil. Entonces, las dos listas que Pablo da a Tito bien podían servirnos como listas de cotejo para guiarnos en el nombramiento de todos los obreros de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, un buen ejercicio que usted puede hacer como pastor o maestro sería comparar su vida con estas listas. A ver, vamos a tener esta lista y esta segunda lista que Pablo da. Voy a ver qué tengo de ahí para quitarlo. Voy a ver qué me hace falta de acá para agregarlo. Y tenemos que hacer eso, mis hermanos. Esa es la tarea que Tito dio para los hermanos de allá que estaban mal, pero que tenían que corregirlos. Tenían que corregirlos, como dice ahí en el versículo 13, que sean sanos en la fe. Primeramente, en este estudio de esta altura de la epístola, Pablo quiere la sanidad de la fe de cada uno de ellos, ¿sí? Al igualmente usted y yo, mi hermano, tenemos que ser sanos en la fe. Y con estas listas tenemos que evaluarnos también y ver qué podemos hacer un cambio. Antes de ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, debemos quitar el tronco que está en el nuestro, ¿sí? También a veces queremos corregir al otro, pero nosotros estamos pues mal también, mi hermano. Podemos decir, no, yo estoy bien en esto, pero el otro está mal en esto. No, también hay que hacer una introspección de nosotros, una introspección de nuestro espíritu, mi hermano, y ver qué está bien y qué está mal. En 1997, una secta llamada Puerta del Cielo, sus integrantes se reunieron en una mansión en California y se suicidaron sin ruido ni grandiosas declaraciones. Con ellos se suicidó también su líder, Marshall Applewhite, quien les había convencido de que una especie de una nave espacial celestial escondida detrás de la cola del cometa Hale-Bopp los esperaba para recogerlos y llevarlos a la vida eterna. Este fue un líder satánico, un líder quizá para ellos era el correcto para esta secta, era el correcto, el indicado para guiarlos, pero se equivocaron, mis hermanos, se equivocaron y les dijo que se suicidaran, al igual que él lo hizo. Tenemos que tener cuidado a quién seguimos, mis hermanos. Seguimos a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, y tenemos que tener cuidado de saber cómo elegir nuestros líderes, nuestros dirigentes. ¿Por qué? Porque ellos nos van a corregir. ¿Usted va a escoger a alguien que está mal para que nos corrija? Claro que no. Tenemos que elegir a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, lo mejor preparados, pero no en lo secular, mi hermano, no en lo secular, sino en la palabra del Señor, en la instrucción que Dios nos da el día de hoy. Tenemos que elegir bien, mi hermano, para no equivocarnos. El texto clave, el texto de nuestro versículo del texto del día de hoy es Tito capítulo 1, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, que dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Tenemos que ser dueños, mis hermanos, de nosotros mismos. Tenemos que ser hospedadores, tenemos que ser justos y apartados del mal, mis hermanos. Es una
Hasta aquí vamos a dejar, es una recomendación que Pablo hace a Tito en este lugar para que vaya a Creta. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre. Gracias a Dios por esta clase, mi hermano, que podamos nosotros identificar en qué estamos bien y en qué estamos mal y poder seguir adelante, mi hermano. Dios le bendiga y esperemos pronto ya vernos y abrazarnos y darnos la mano, mi hermano, con una sonrisa igualmente. Estemos orando por nuestra iglesia, por nuestros dirigentes, por todos los hermanos de nuestra iglesia, que Dios siga llenando nuestros hogares de amor y de bendición. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque al igual que Tito fue enviado a este lugar, Señor, y con este mensaje en específico, con estos requisitos, Padre, que también nosotros los hagamos a nuestra vida, Padre. Que hagamos una introspección, Padre, de nosotros, en qué estamos bien, Padre, y en qué podemos mejorar. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a nuestro amado pastor, que sigamos trabajando, Padre, para la obra. Bendice a cada líder, Señor, a cada hermano de nuestra iglesia, a cada familia, y que podamos, Señor, seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.